booster ignition and liftoff of Discovery, celebrating its 25th birthday by racking up science and supplies to the space station. Desde el Congreso de la Industria Espacial este 40 de Cabo Cañaveral. El lanzamiento será ya de 15 minutos. A ver, espérense. Ya, muy bien. El lanzamiento automático de la misión Starlink 4-22. El lanzamiento número 22 de hoy de la cuarta capa de la constelación Starlink. Dice que en este momento es posible de que haya un aborto, porque dice que no es bueno el clima, como nos están diciendo de Grupo Starlink, el canal. Bueno, el sitio web. Estamos a unos 13 con 44 minutos para el lanzamiento, para unir en las transmisiones. La etapa que se va a lanzar en esta misión dice que va a ser la B1051, la primera misión de demostración de la Crew Dragon, el que va a enviar también de que había enviado la misión Rarstan de Constellation, envió la misión SM7 y envió 9 misiones de Starlink, que va a intentar aterrizar desde la casa Just Reading Instruction. Esas son las que se espera. Bueno, eso tiene sentido, porque en el lanzamiento de la misión CRS-25 se va a utilizar la barcaza Offshore for Gravitas. En esta se utiliza la Just Reading Instruction, y acuérdense que es la barcaza Of Course I Still Love You está California para los lanzamientos polares. Y hablando de lanzamientos polares, el siguiente lanzamiento será la misión Stalin del grupo 3 de la misión 2 de la capa 3 y el lanzamiento número 2. Este será desde el lanzamiento desde Vandenberg, que sea dentro de 4 días. Después tenemos un lanzamiento de que ahora sí podemos ver de la misión Electron Antiporea Amberture de la misión NROL 199. Y hay otro lanzamiento de la constelación Stalin, será de la misión 4-25. Después tenemos el lanzamiento de una misión de Microsat Demo 1. Bueno, hay que seguir esperando. Vamos a hablar. Dice de que ya es la misión número de que lanzaran llegar al número de los 1000 satélites. Dice de que el documental del regreso al espacio va a estar dominada a un Hermin. Bueno, dice de que ahora otro país está dentro de los acuerdos de Artemisa, que es de la Arabia Saudita, entrará, pues, felicidades para ellos, que ya para México también ya está en el programa. En los siguientes eventos aún se espera de que se haga, bueno, después del acoplamiento de la cápsula CRS-25 se hará
una prueba de encendido estático del propulsor SRB del SLC, que será el 21 de abril a las 13:55 horas de México. También entendemos de que dice, bueno, eso ni tiene importancia. Se espera la primera caminata después de los problemas con las fugas de agua en los trajes. Bueno, esos son los que más tenemos en estos momentos y a esperar el lanzamiento. Voy a ver si puedo poner el video de NASA de Space Flying Now, para que tengamos desde otra posición, mientras aún no inicia la transmisión. There's a simple way to protect your privacy online and get full access to worldwide content. That's with a VPN. Here's how it works. Expensive. Profile, if you've watched many of these Starlink missions, this United States, and then ultimately it will be heading out east of the Canadian Maritime provinces and over the North Atlantic, heading out toward the United Kingdom, where the Falcon 9 will begin deploying the Starlink satellites. The drone ship just read the instructions. It's on station about 410 miles, or about 650 kilometers downrange. That's roughly due east of Charleston, South Carolina. That location is labeled here on this map. Here's the flight sequence. Again, a familiar profile and timeline for Starlink missions. After liftoff, the Falcon 9 will break the sound barrier in less than a minute. It'll pass the period of maximum aerodynamic pressure at plus 72 seconds. De más 1 minuto y 12 segundos ante la máxima presión aerodinámica y el máximo de primera. Bueno, eso lo podremos durante el vuelo. Después ya hace la separación, pero antes del inicio fue el apagado del motor principal, que hace la separación después de las etapas y ya se encendido de la segunda etapa de ignición. Dice que a los 6:50 es el encendido de entrada de utilizar 3 motores en el 1. Dice que va a sacar la nueva versión, el motor 1C. Esto no se ve, y es verdad. Después a los 8:26 minutos se el encendido de aterrizaje con utilizar el motor, y después del aterrizaje se apaga la siguiente etapa. Y ya después del apagado de la segunda etapa hace el aterrizaje. Dice que el apogeo será de 232 kilómetros de altura y el apogeo será de 338 kilómetros. Como que el apogeo ya debía ser. Dice que la intensión será de 53 between 144 and 210 miles in altitude. That's 232 by 338 kilometers at an inclination of 53.2 degrees to the equator. The booster flying on today's mission is booster number 1051. It is making its 13th flight. This will tie the record for the most flown booster in SpaceX. Bueno, ahí tenemos la historia de todos los lanzamientos. Que su primer lanzamiento fue en la primera demostración de la Dragon de tripulación. Un momento, parece que ya tenemos transmisión. Ya inició la transmisión antes.
Bien, hay que esperar a que llegue el ladito de como siempre. Nice launch trajectory countdown. Muy bien, Pad is acaban de clear. iniciar la transmisión. 9, 8, Launch auto sequence has 7, started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Vehicle is supersonic. Stage separation confirmed. Dragon, separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing lights have deployed. And Falcon 9 has landed. Muy bien, parece que You're estamos watching the teniendo 52nd Starlink mission and SpaceX's 31st mission in 2022. The teams are currently tracking no issues with the vehicles or spacecraft. Weather is currently a watch item, but we are proceeding with a T0 of 10:20 a.m. Eastern Time. Currently, the range is green, and we are ready to support an on-time liftoff just under 4 minutes from now. And in preparation for liftoff, we are standing by for transporter erector retraction. ya no hablan tanto y tan curiosidades o dan noticias como los de antes. Stage 1 lock flow complete. De cerca, al parecer, ya los tanques de oxígeno ya están totalmente llenos. Ya ni debo de comentar antes de los lanzamientos de Starlink. With that Aquí call es out, lanzamientos just at diferentes. minus 2 minutes 45 to go. The first stage is fully loaded with RP1 and liquid oxygen, and we're awaiting completion of liquid oxygen load on the second stage that'll complete around the T-minus 2 minute mark. El siguiente lanzamiento que será de la misión Electron de la misión NROL 190. Eso sí. Bueno, lo que más me emociona es de que para el lanzamiento sea el próximo lanzamiento de United Launch Alliance sea de un cohete Delta 4 Heavy de la misión NROL 91 desde Vandenberg. Y el siguiente lanzamiento de tecnología de Starlink para el lanzamiento será tenemos que esperar hasta el 2 de Falcon agosto. 9 is now fully loaded with propellants, about 1 million pounds of both RP1 Korea fuel and liquid Pathfinder oxygen. Orbiter. Y el siguiente también otro lanzamiento de United Launch Alliance será de la misión del cohete Atlas 5 de la configuración 421 que lanzará un satélite Swift Geo. Today's flight marks the 13th for this particular booster, and we'll be attempting to recover it again on our drone ship, which is positioned in the Atlantic off the coast of Florida. Falcon 9 is in startup. Muy bien.
Muy bien, debería decir go for launch. Starlink 422, go for launch. Muy bien, tienen el permiso de lanzamiento. Aún veo de que es un clima un poco raro para lanzarse. Yo viendo lote este 30 seconds. Seconds. 10, 9, 8, 7, muy bien, vamos. 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, ignition, 0 y lanzamiento. Starlink 422. Stage 1, chamber pressure is nominal. Muy bien, para ver bien, abandonó la torre de lanzamiento. Vehicles pitching downrange. Cronómetro que está a 800, bueno, ya, el kilómetro de altitud. Power and telemetry nominal. Ahí se ve con toda claridad. Falcon 9 is supersonic. Muy bien, estamos With that, the vehicle is traveling faster than the speed of sound. Donde primero bajará la potencia de los motores para que pueda pasar por esa fase, y cuando llega a pasar la máxima presión aerodinámica volverán a aumentar la potencia de los motores. The vehicle is through the highest point of pressure it will feel during Vamos a hablar sobre flight, esta fase also known as donde está maximum pasando por las dynamic capas pressure. más densas de la atmósfera y tiene que pasar con tranquilidad, porque si acelera más a este punto, lo más posible es que se explote. We're just under a minute to main engine cutoff, followed by stage separation, second engine, main engine cutoff, stage separation, and then second engine start number 1. Eso se hará en 30 segundos. En este momento ya está a los 50 kilómetros de altura. Ya está a una velocidad de 6.900 kilómetros por hora. Bueno, ahora ya está a los 7.500 kilómetros por hora. 8.000. Muy bien, Stage apagado. separation confirmed. Separación. Encendido de la siguiente etapa. De la segunda etapa. Bearing separation confirmed. Confirmación de la separación de las cofias. And today's flight marks the third for these fairing halves and the 50th overall mission to use reflown fairings. We will be attempting to recover both those fairing halves again to use on a future mission. On the left-hand side of your screen is the first stage deploying its grid fins in preparation for entry. The right-hand side is the second stage carrying our Starlinks to orbit. Muy bien, y esta en la primera etapa ya se está orientando. Ya está descendiendo. Bueno, aún no.
En este momento la primera etapa ya está a una altura de 130 kilómetros y ya la You can segunda see the ya speed está a holding los steady on the first stage as we're on our 150 trajectory back kilómetros por towards the hora y su Atlantic Ocean. velocidad ya es de 9.600 kilómetros por Speed increasing on en the este second momento stage está a as we bring 9.600 kilómetros por hora. both the Starlink satellite and the second stage into low Earth orbit. Bermuda. Next major milestone for the first stage is the entry burn that will start in about 2 minutes from now. That burn lasting just about 20 seconds. Ya estamos a los 5 minutos y ya parece que ya la primera etapa ya está ahora sí descendiendo. Vamos a repasar en este momento lo que pasará durante la primera etapa, de que ya cuando esté en posición a los 60 kilómetros de altura hará el encendido de reentrada. Ya entre menos 5 kilómetros de altura se hará el encendido de aterrizaje, donde aterrizará, como dije, en la barcaza Welcome. If you're just joining us, you're watching SpaceX's Starlink mission. This is our 52nd Starlink mission overall. Starlink is currently live in around 40 markets around the world. If you want to find out more, you can check out starlink.com. On the left-hand side of your screen is our first stage, making its way back to planet Earth, which you can see in the background. And on the right-hand side is our second stage's Merlin vacuum engine, taking our Starlink satellites to orbit. Muy bien, ya está a la altura de 92 kilómetros de altura la primera etapa. Muy bien, ya estamos a punto del encendido de la entrada, donde encenderán 3 motores, el central y 2 de al lado, para evitar que la primera etapa ya está iniciando el encendido de reentrada. The first stage, also called the booster, has ignited 3 of its Merlin 1D engines to slow itself down in preparation for atmospheric reentry. Stage 1, entry burn, shutdown. Al final estamos a punto de perder imágenes sobre la primera etapa. Pedimos, bueno, ya no tenemos imagen de la primera etapa. Second stage burn continuing to look nominal. Stage 1 is transonic. You can see the speed rapidly decreasing on our first stage on the left-hand side of your screen in the telemetry. Next major event for the first stage will be the landing burn, around 15 seconds from now. 7.100 kilómetros por hora. Ya cada vez se acerca ya la primera etapa a su punto de hacer el encendido de reentrada. Bueno, de aterrizaje. Muy bien, dicen que se hizo el encendido de aterrizaje. Call out from the teams of successful landing burn Está a startup. menos de 1 kilómetro de altura. Landing just 1 Merlin engine in preparation for landing on our Stage drone 1, ship. landing leg, deploy. Heard confirmation from the teams that the landing Stage 1, legs have landing is deployed, confirmed. Aterrizaje. and confirmation of landing. There was also a call out there for second engine cutoff.
So just in order here, this is the 124th landing of the Falcon 9's first stage, 52nd overall Starlink mission, 31st launch of this year, and there were some additional callouts there that we have completed second engine cutoff number 1, and we are in a nominal orbit. So that means that the second stage has carried those 53 Starlink satellites into low Earth orbit. Now, this last year, SpaceX completed 31 missions in total, and with successful payload deploy of our Starlink satellites, we'll have achieved the same number of missions this year, and it's only July. We want to thank you for watching, and be sure to check out our social media platforms for confirmation of Starlink deploy. Los satélites Starlink. Muy bien, aquí terminamos en este video. Como dijo, comenten, denle like y suscríbanse al canal para que podamos ver más videos y hasta llegar a la meta de llegar hasta Cabo Cañaveral para transmitir desde allá. No. Esto sería todo por este video.